Hola, muy buenos días, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a intentar hablar y aclarar y despejar dudas sobre el concepto de circuito primario, circuito secundario. Cuando hablamos de un sistema de calefacción, seguramente habrán escuchado hablar, ya sea porque quieren poner un sistema de aerotermia, una caldera de gasóleo, una caldera de gas, habrán escuchado hablar de lo que es un circuito o habrán escuchado hablar de circuito primario y circuito secundario. Pero a veces no termina de quedar bien claro qué es una cosa y qué es otra o cuál es el límite de uno y el del otro. Entonces voy a intentar hacer un vídeo breve, cortito y con ejemplos para que podamos entender bien qué quiere decir y qué forma parte de un circuito primario, qué forma parte de un circuito secundario. Un circuito primario es un circuito que en su interior contiene un fluido, y digo fluido y no agua, porque no necesariamente tiene que ser agua. Puede tener agua, pero no ser 100% agua. Puede tener aditivos para evitar congelamiento, es decir, anticongelante. Puede tener un aditivo para evitar que se formen algas en el circuito. Puede tener un aditivo para mantenimiento y prevención de corrosión, puede tener un aditivo que ayuda a transportar mejor el calor, en fin, puede haber un montón de químicos dentro de ese circuito primario que evidentemente se encargarán de mejorar nuestro sistema o proteger nuestro sistema. Entonces, en un circuito primario va a haber un fluido que transportará frío o calor, dependiendo en qué modo tengamos configurada la máquina. En el caso que sea calor, llevará calor a un elemento. Por ejemplo, tendremos una bomba de aerotermia conectada con radiadores. El circuito que hay de la bomba de aerotermia hasta el radiador y el retorno, eso es un circuito primario. Es un circuito que lo que va a hacer es transportar un fluido caliente hasta un emisor, en este caso, que es un radiador, por ejemplo, de pared, y ese radiador va a transmitir el calor que recibe al aire alrededor de él. Ese aire alrededor de él es el circuito secundario, ¿está bien? Es el circuito que entra en contacto con nuestra piel. El tubo que lleva el agua hasta el radiador, el fluido hasta el radiador y la tubería que lo devuelve a nuestra máquina de aerotermia es el circuito primario. No entra en contacto con nuestra piel. Acordaros simplemente de esto es una ayuda a memoria fácil. El primario generalmente no lo tocamos, no entra en contacto con nuestra piel. El secundario entra en contacto con nuestra piel. Vamos a pensar que en lugar de ser un radiador, ahora tenemos una bomba de aerotermia conectada a un suelo radiante. Tenemos un aporte de calor, la bomba de aerotermia está produciendo calor, llevará un fluido con calor hasta el suelo radiante, dará toda la vueltita por el suelo radiante y volverá a nuestra aerotermia. Eso no toca nuestra piel, es un circuito primario. ¿Cuál sería el secundario en un suelo radiante? El circuito secundario podemos decir que está formado por varias capas. Sería el mortero calentará la baldosa puede entrar en contacto con nuestra piel porque si no tenemos calcetines, por ejemplo, entrará en contacto con nuestra piel y si no, también esa baldosa entrará en contacto con el aire que seguro que tocará nuestra piel y eso podemos considerarlo también circuito secundario. Ahora vamos a ver otro caso también de circuito primario y secundario, como puede ser un fan coil. Un fan coil, a diferencia de un radiador o suelo radiante, puede transportar en un momento del año frío, en un momento del año calor. Entonces, dependiendo en qué modo esté, vamos a pensar modo invierno, es decir, nuestra bomba de aerotermia está generando calor, el circuito primario va a llevar hasta el radiador de nuestro fan coil, hasta el serpentín que tiene el radiador de nuestro fan coil, fluido caliente, fluido con calor. El fan coil va a soplar a través de ese radiador, que es como una rejilla, va a soplar
aire con un ventilador, ese aire se va a calentar y nos lo va a entregar en el recinto que queremos calefaccionar. Y ese aire va a entrar en contacto con nuestra piel. Volvemos a tener un circuito secundario de forma de aire. El circuito primario, una vez que calentó el aire, vuelve y se vuelve a meter en la aerotermia y ese sigue siendo el circuito primario que no entra en contacto con nuestra piel. ¿Qué pasaría si pusiéramos en modo verano en lugar de modo invierno, es decir, a producir frío? Exactamente igual. Por esa tubería va a correr un fluido que transportará frío hasta el serpentín del radiador, del fan coil. El fan coil con los ventiladores soplará a través de ese radiador y enfriará el aire y nos servirá aire frío en nuestro recinto. Ese aire frío va a estar en contacto con nuestra piel. Tenemos el circuito secundario, el tubo que lleva agua, el tubo que lleva agua o fluido, frío al fan coil y vuelve hasta la bomba de aerotermia, evidentemente es nuestro circuito primario. ¿Está bien? Hemos visto 3 casos de circuitos primarios y 3 casos de circuitos secundarios, pero estos 3 casos, los 3 circuitos secundarios siempre fueron por aire. No necesariamente tiene que ser por aire. Y hay uno que usamos muchísimo también, pero que en lugar de ser aire es agua. Es el agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria tiene un circuito primario que no entra en contacto con el secundario y transmite calor. Por ejemplo, tenemos un depósito interacumulador, que es un depósito de agua que dentro tiene un serpentín. Por ese serpentín entra un fluido con calor, con mucho calor, va a ir recorriendo el serpentín. Ese serpentín va a estar en contacto con agua del circuito secundario, sería el agua que está dentro del depósito, y va a transmitirle calor a esta agua. Esa agua que recibe el calor va a ser la que va a salir por el depósito interacumulador y la vamos a recibir en una ducha, en el lavavajillas, en el fregadero, cuando vamos al baño a lavarnos las manos. Entonces, ahí tenemos un circuito secundario que en lugar de ser aire es agua y que lo usamos mucho, es agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria tiene un circuito primario que sigue siendo un fluido caliente que calienta el agua de alrededor y ese agua de alrededor es el circuito secundario que luego entra en contacto con nuestra piel. Acordaros siempre de esto, que es súper fácil de acordar, es súper fácil de memorizar. El secundario entra, lo podemos tocar, entra en contacto con nuestra piel. El primario no entra en contacto con nuestra piel. Entonces, de esa manera hemos visto 4 ejemplos: radiadores, suelo radiante. Bueno, suelo radiante y el suelo refrescante funciona igual, solo que con agua fría, con fluido frío. El fan coil, que lo hemos visto con la opción de calor y frío, y el ACS, que va con calor, y en lugar de ser aire como los otros 3 anteriores, este es uno de los que tiene agua como circuito secundario. Y este es el que a veces nos confunde un poco. Cuidado, tener en cuenta que la aerotermia no genera agua caliente para dárnosla a nosotros y esa agua que ella genera toca nuestra piel. No, esto no es así. La aerotermia generará calor sobre un fluido portante de temperatura, puede ser agua o puede haber aditivos químicos, que irá a un serpentín y ese serpentín transmitirá ese calor al agua que está alrededor y calentará al agua del circuito secundario, calentará al agua del depósito. Y ese depósito de agua, esa agua que hay ahí adentro, saldrá por nuestro grifo o nuestra ducha, ¿vale? ¿Qué ocurre si tenemos una pinchadura en nuestro serpentín? Que en ese caso el circuito primario entra en contacto con el secundario. Y ahí hay que tener cuidado porque el agua está en contacto con nuestra piel. Si hay aditivos químicos puede llegar a ser peligroso. Generalmente se usan aditivos químicos que no son malos para la piel, pero que tampoco está bien que nos estemos duchando con esa
porquería, digamos. Entonces hay que tener en cuenta y para eso hay que hacer un mantenimiento. Ya hablaremos de eso. Pero lo importante de este vídeo es circuito primario no toca nuestra piel, transporta frío o calor. Circuito secundario toca nuestra piel, recibe el calor o el frío que le aporta el circuito primario y nos llega a nosotros, ya sea en forma de aire o en forma de agua en una ducha, por ejemplo. Entonces, bueno, eso era todo por hoy, eso era lo que quería esclarecer, porque ahora se vienen dos videos de depósitos interacumuladores y me pareció muy importante primero aclarar la diferencia entre lo que es un circuito primario y otro secundario y luego poder abordar el tema siguiente. Así que bueno, como siempre espero haber podido aportar un puntito de luz en el mundo de la aerotermia. Espero que os haya sido útil el vídeo y hayáis podido aprender algo. Si no estáis suscritos, por favor, suscribirse, están perdiendo tiempo, no cuesta nada, es gratis, es solo un botón, darle clic, cuesta un clic, es un momento, me ayudará a mí para seguir aportando contenido de valor para vosotros y vosotros os enteraréis de cuando hay un nuevo vídeo en el canal. Dejar comentarios, los escucho, los leo, por favor, es importante para vosotros y es importante para mí. Toda la información que me queráis preguntar, estoy a vuestra disposición. Os espero. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias.